la salud. Este proceso de salud integral es un proceso continuo, donde en un extremo tenemos la salud y en el otro tenemos la enfermedad. Esta salud, como sabemos, hasta el momento de hoy no es una salud al 100% a nivel mundial, ¿no? Por diversas causas, principalmente por el factor económico y porque la persona no tiene una cultura adecuada para tener buena salud. Y la muerte, esa muerte prematura, se podría solucionar si tuviéramos buenos tratamientos. La salud es el equilibrio mental, social y físico. Y cuando es alguna de estas tres elementos se rompe, obtenemos la enfermedad. Desde mucho tiempo atrás se ha estudiado la salud y hemos tenido diversos modelos. Por ejemplo, tenemos el modelo mágico religioso. En el modelo religioso nos dice que si nosotros tenemos una enfermedad, es un castigo de Dios o es porque Dios nos quiere que nos limpiemos nuestra alma. Y el modelo mágico nos dice que es por diversos espíritus que pueden ser malignos o benignos. Como sabemos, este modelo mágico religioso no es conocido, como dice acá. No, pero hasta actualmente, hasta el día de hoy, tenemos este modelo mágico religioso en todo el mundo. Porque hay curanderos, hay grupos que todavía prevalecen y curan a algunas personas. En el Perú, por ejemplo, tenemos las guarimbas. Las guarimbas están en el departamento de Piura. Las guarimbas son un conjunto de lagunas, ¿no? Lagunas que científicamente tienen algunos minerales y por ende son medicinales, ¿no? Pero la gente se va a hacer su limpieza del alma ahí, ¿no? Como el señor Fujimori, en su época, en toda su época de su gobierno, se iba a las guarimbas. Después tenemos las brujas del Cachiche, que quedan en Ica, ¿no? Este señor quedamos 2 veces presidente del Congreso de Diputados, ¿no? De la Cámara de Diputados, en la época de las 2 cámaras, ¿no? Y este señor dice que la bruja del Cachiche lo sanó de sus enfermedades porque estaba desahuciado a muerte. Durante después toda su vida, él iba a las brujas del Cachiche para que le dieran la suerte. En agradecimiento, este señor es el que manda a hacer esta estatua que observamos acá. El modelo saludista es el resultado, ¿no?, de dar solución a las condiciones insalubres que tenía el ser humano. Desde muchos tiempos atrás ha habido esas condiciones insalubres que rodean al hombre. Antiguamente se dieron parte a esa solución, por ejemplo, en Roma, con los baños de Roma, ¿no? Pero donde iba nada más la clase alta, la élite. En Perú tenemos los baños de Inca, donde también iba la gente. Si alguien quiere decir algo, por favor lo dice. El modelo unicausal es un modelo que lo resaltó Koch y Pasteur, y más fue obra de Koch, que donde dice que hay una causa-efecto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la Yersinia pestis, que es la que ocasiona la peste neumónica. Según Koch, dice que si nosotros nos ponemos un antibiótico, la enfermedad se sana, entonces tendríamos una causa-efecto. Pero sabemos que una enfermedad es producto de diversas causas, ¿no? Si no matamos la pulga de la rata, no erradicamos a la rata, vamos a tener continuando la peste neumónica. En el caso, por ejemplo, de la obesidad, según Koch, diríamos que si eliminamos nada más la cantidad de carbohidratos de esta
persona que está obesa ya comienza a ser delgada, pero si tiene otros problemas, como problemas hormonales y otras causas, va a continuar con la enfermedad. El modelo ecológico, criada ecológica o tradicional. Este modelo está conformado por el agente, el huésped y el medio ambiente. El agente es el que transporta la enfermedad al huésped, ¿no? Y el huésped es la que se la incorpora a su ser. Y todo esto está con el medio ambiente, que es todo lo que lo rodea. Esta criada ecológica se representa por una balanza. Estos tres elementos tienen que estar en equilibrio para que tengamos salud. Como hemos dicho, en uno de los platos de la balanza está la enfermedad, ¿no? Que son los virus, las sustancias químicas, los agentes que producen una enfermedad al huésped y que está rodeado por el medio ambiente. La criada ecológica fue propuesta por Gordo, ¿no? Y Gordo nos dice que el hombre hasta todo no puede modificar el ambiente y producir un desequilibrio en este, por ello va a conseguir siendo una enfermedad, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos una alta concentración de agentes, el hombre va a estar mal y entonces va a haber un desnivel en la balanza. La historia natural de cualquier enfermedad en el hombre. En la historia natural hay dos periodos, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. El periodo prepatogénico es aquel en que el hombre tiene salud. Y en la criada ecológica está en todo sentido. Y en el periodo patogénico es que el hombre ya tiene la enfermedad. Entonces en el hombre va a haber un daño celular, un daño tisular o ya un daño orgánico. Y entonces ya esa persona va a tener que tratarse, ¿no? Si pasa a un periodo de curación, se restablece, si no la enfermedad puede ser crónica o si no, lamentablemente, pues esa persona muere. En todas esas enfermedades hay un periodo de latencia o un periodo de incubación. Esto depende de cada enfermedad. Por ejemplo, en la neisseria gonorrea es de 3 a 4 días para que suceda el primer síntoma. En el caso de la arteriosclerosis, nosotros ya tenemos la enfermedad, pero a veces los primeros síntomas se observan después de 20 años o más, ¿no? Y eso es lo que demora más o menos las arterias en llenarse de ateroma, ¿no? En producirse el ateroma, o sea, producción de grasa, hasta que sucede el primer infarto o el primer síntoma. Los niveles de prevención se dan tanto en el periodo prepatogénico y en el periodo patogénico. En el periodo prepatogénico tenemos la prevención primaria. En la prevención primaria tenemos la promoción de salud y la protección específica. Aquí es donde hacemos las campañas de salud, las campañas de vacunación. Acá mejora en el trabajo. En los años 80 hubo una epidemia en Estados Unidos por problemas respiratorios, ¿no? Por el aire acondicionado. Por el aire acondicionado. El aire acondicionado que había en Estados Unidos botaba muchas partículas y a las personas les producía problemas en las vías respiratorias como asma, pero también botaba unas sustancias que se denominan dioxinas. Dioxinas son las principales predictoras del cáncer en el ser humano. Entonces después se hicieron varios estudios y se remodelaron estos aires acondicionados. En el periodo patogénico tenemos la prevención secundaria y la prevención terciaria. En la prevención secundaria tenemos ya que la persona enferma y entonces tenemos que hacer un diagnóstico temprano y oportuno para limitar el daño, ¿no? Y en una
al medio y la capacidad de funcionar en las mejores condiciones en este medio. Esto lo dice Raniero Ross, ¿no? Ahora, el señor Morgan, en el año de 1970, por la Organización Mundial de la Salud, nos dice que el concepto de ecología de salud es el equilibrio que debe haber entre la salud y el desarrollo sostenible. Si no hay un buen desarrollo sostenible en el medio ambiente, no puede haber salud. Actualmente en el Perú tenemos esa costumbre, la Pachamama, que es el vínculo que tiene la persona andina con la tierra, ¿no? El respeto a la tierra. Muchos citadinos tal vez debemos tener mucho más respeto a la madre naturaleza. Actualmente muchos ecólogos médicos, ¿no?, y ecólogos puros dicen que tienen dos madres, la madre biológica y la madre naturaleza. Ese es un lema que actualmente utilizan los ecólogos médicos y los ecólogos puros. ¿Qué es un disruptor endocrino? Un disruptor endocrino es cualquier sustancia ajena que ingresa, cualquier partícula que ingresa a nuestro organismo y va a alterar nuestro sistema hormonal. Y no solo el hormonal. Lo malo con los disruptores o los interruptores endocrinos es que producen cáncer. Uno de los principales disruptores es el DDT. El DDT fue creado en el año de 1874. En el año de 1944, Luna encuentra sus propiedades que sirven como insecticida. En el año de 1964, a Newland le da el premio Nobel por encontrar que el DDT servía como insecticida. En la Segunda Guerra Mundial, el DDT fue muy utilizado por los aliados, ¿no?, que cuando llegaban a las zonas costeras del Pacífico y encontraban la epidemia con malaria, comenzaron a echar DDT. Y también cuando llegaron a Italia y encontraron el tifus. Lo malo es, por ejemplo, que en Italia miren cómo bañan a las personas con DDT. Las paraban y las bañaban así. O a los más viejitos les ponían una silla y los comenzaban a bañar. Sabemos que el DDT tiene un producto de eliminación que es la dioxina. La dioxina es la que nos produce el cáncer en nuestro organismo. Bueno, en el caso de las aves, a diferencia del ser humano, por ejemplo, el ser humano nos produce esterilidad, ¿no?, o abortos prematuros. Pero en el caso de las aves lo que hace es que la cáscara de los huevos es mucho más delgada y no pueden tener descendencia por esta razón. Y en el caso de la mujer nos produce cáncer a las mamas y cáncer al útero. Durante muchos años el DDT se utilizó como un insecticida en los campos de arroz. Uno de los principales consumidores hasta los años 72 fue Estados Unidos. Estados Unidos gastaba el 50% o consumía el 50% de DDT. El resto del mundo consumía el otro 50%. Como estamos diciendo, los interruptores hormonales producen daño en el ser humano, como la baja del recuerdo espermático, producen ictioquidias, hipospadias, producen cáncer a la mama, útero, ovarios, próstata, testículos, producen a mayor incidencia de los abortos y atacan al sistema nervioso central y a las hormonas. En 1990 se hizo una investigación donde se hacía un análisis a nivel mundial de cómo estaba el conteo de espermatozoides en los hombres. Y en 1950 los hombres tenían la capacidad de tener la cantidad de espermatozoides al 100%, pero en 1990 nada más tenían al 50%. ¿No?
ya por estudios desde aquella época hasta estudios actuales se sabe que también terminan en cáncer. Y había una incidencia, ya en 1940 había una incidencia de personas que tenían cáncer a los testículos. Pero en 1940 eso se elevó 4 veces y en 2010 eso se elevó 5 veces, ¿no? Cada vez se va elevando más. Y en el caso de la mujer, mayormente ataca a las mamas y al útero. Cáncer de las mamas. El plan B es una reacción de las personas, es un problema laboral de las personas que están frente a fungicidas o herbicidas, ¿no? Que les caen en la piel y tienen unas pústulas así de color negro, como observan acá, ¿no? Que con un buen tratamiento y no estando 2 años lejos de fungicidas, herbicidas se sanan. Pero el problema con el plan B que se ha visto es que después termina en cáncer a la piel, porque las personas siguen estando constantemente frente a estos herbicidas y fungicidas, ¿no? Actualmente ese es el problema del programa B, que es un paso a tener cáncer a la piel. El cáncer de la mama es un problema por exposición también a fibras de nylon, hidrocarburos aromáticos y policíclicos, ¿no? Las mujeres muchas veces de estas empresas, porque es un problema ocupacional, estaban muy felices porque las mamas se les comenzaban a crecer, ¿no? Y en determinado momento no iban al médico. Esa es la realidad acá de esta triste historia, ¿no? Que las mamas se les comenzaron a crecer. Y después, bueno, era una multiplicación de células malas, que es el producto del cáncer, ¿no? Y acá ya vemos una foto ya de la persona que tiene cáncer de la mama. Ahora, ¿por qué una persona que tiene 40 años tiene más predisposición a tener cáncer, por ejemplo, que una mujer de 70? A ver, usted señorita que se está agarrando la nariz. ¿Por qué crees que una persona que tenga 40 años, una mujer de tu edad, tenga más predisposición que una mujer de 60? Estamos más expuestos. Y si yo pongo a las 2 personas con un grado de concentración de dioxina a los mismos niveles en un cuarto cerrado, ¿por qué la mujer de 40 años tiene más amplio puede tener cáncer de la mama que una persona que tenga 80 años? Vamos, bien. No sé por qué, porque sus células son más jóvenes y captan mejor. Claro, esa es una de las respuestas. La dioxina es un compuesto que es soluble en líquidos, ¿no? ¿Quiénes van a tener más líquidos? Las mujeres jóvenes. Ahora, cuando la dioxina entra en nuestro organismo, lo que hace es activar ciertos receptores que van a generar más ácidos grasos para que pronto se pueda disolver y pueda pegarse de una manera más simple en nuestro organismo. Entonces, las mujeres que tienen menos edad tienen más tejido adiposo, ¿no? Como estamos diciendo, estos interruptores, recuerden que todos estos interruptores terminan siempre en cáncer, ¿no? Tenemos el DDT, el disolfón, el PDD, el PDD y los calatos y el esterión. Acá continuamos con el DDT, ¿no? En el DDT, por ejemplo, en China se han hecho muchas cosas con el DDT, ¿no? Sus huevos, por ejemplo, y también parte de sus manes, a veces había productos de DDT que iban a terminar ahí y los peces comenzaban a morir y la gente estaba bañándose en esas aguas que tenían DDT. Entonces estas personas tuvieron cáncer a los testículos, ¿ya? Ahora, en cuanto a los ftalatos son un producto que se utilizan para hacer las bolsas plásticas, por ejemplo,
microbiotas de los aparatos eléctricos. Estos aparatos también generaron otro problema ocupacional, porque las personas que estaban expuestas a los ftalatos también obtuvieron cáncer. Otro problema con estos interruptores fue el bisulfol A, que es otro compuesto químico que se utiliza para dar maleabilidad a los plásticos. Este bisulfol A fue utilizado por mucho tiempo y hasta la actualidad en los biberones, ¿no? Entonces, cuando la madre calienta el biberón con leche, el bisulfol se libera y se mezcla con la leche. Cuando el bebé consumía el bisulfol, el primer síntoma que tenía era una alergia. Después, cuando tienes más concentraciones de bisulfol, lo que hace es malograrte las hormonas de crecimiento. Entonces, en la pubertad, el niño crece desmesuradamente. Y ya si tienes más concentración, termina en cáncer, en cualquier parte del cuerpo. Los principales elementos interruptores son las dioxinas y los furanos, ¿no? Esos interruptores hormonales, ¿no? Después también acá se observó un estudio que la cerveza tenía una alta concentración de fitoestrógenos y por lo tanto hacía crecer las glándulas mamarias en los hombres, ¿no? Y eso se debe a que la cerveza, aunque está hecho con cebada, la cebada está demostrada que tiene una alta concentración de fitoestrógenos. Dentro de, como hemos dicho, los principales interruptores son las dioxinas y los furanos. Entre estos dos son un conjunto de moléculas que aproximadamente son 150. Una de las principales moléculas que más causa daño en las dioxinas es el tetraclorobenzenodoxina. Ese es el que causa más daño dentro de las 75 que tiene aproximadamente, tenemos en el mundo de dioxinas. Las dioxinas mayormente se forman cuando se queman el papel, los plásticos, ¿no? También los bosques de forma natural, ¿no? O artificial. Entonces tenemos que el tetraclorobenzeno es uno de las dioxinas más estudiadas en el mundo y se observó que mujeres que habían sido expuestas a grandes concentraciones de dioxinas obtuvieron niños con malformaciones, ¿no? Además, también hay estudios de los tampones vaginales, ¿no? Los tampones vaginales, el algodón es uno de los cultivos que tiene más pesticidas e insecticidas en el mundo, ¿ya? Entonces va a tener una alta concentración de dioxinas. Además, también en el proceso de blanqueamiento del algodón, ya para elaborar el tampón vaginal, también le echamos cloro. El cloro, los órganos clorados, el cloro para desblanquearlo, también produce toxinas, o sea, está cargado de dioxinas y cuando la mujer utilizaba, después tenía cáncer al nervio. No, ahora hay tampones especiales que utilizan otras sustancias para desblanquear y además también hay tampones ya que pesan mucho más que provienen de cultivos orgánicos. En el caso de los biberones, todavía en el mundo se siguen manufacturando los dos tipos de biberones, ¿no? Los con bisulfol y los sin bisulfol. El enfoque ecológico del cáncer. Hace 460 años nació antes de Cristo, ya Hipócrates nos dijo algo del enfoque ecológico del cáncer. Él en su tratado del aire, agua y lugares nos dice cómo ser buenos médicos. Nos dice que no podemos diagnosticar a una persona si no sabemos la geografía del aire
guarde silencio. Si no tenemos la geografía del lugar, si no sabemos la calidad del agua, la calidad de los vientos, la vida social de esa persona y la dieta. Si no tenemos todos estos factores, Hipócrates me dice que no debemos diagnosticar. Entonces ya Hipócrates nos decía que cuando el medio ambiente se rompe, ocurren enfermedades como el cáncer. El cáncer sabemos que es una asociación de células, un crecimiento rápido de células que se dan cuando nuestros genes se alteran, ¿no?, por un agente externo. Aquí observamos la cantidad de mutaciones que tiene una célula. Ya vamos a observar después en las siguientes fotos que a veces las células siguen y siguen mutando cuando una persona tiene cáncer, ¿no? Como hemos dicho, primero hay una división de células y se forma un tumor. Y después, cuando estas células siguen creciendo y atacan otros tejidos y el retroactivo, se produce la metástasis. El problema es cuando los protoncogenes que tenemos se convierten en las oncogenes, que son células cancerígenas. Pues los genes preparadores o supresores también son afectados. Y una de las principales formas de obtener cáncer, uno de los indicadores, es cuando nuestras bases nitrogenadas se reutilizan, ya, a todo un motivo. Y otra es que cuando bases nitrogenadas se unen dos tiaminas, por ejemplo, dos citosinas, dos uracilos. Saben que la unión es una pirimidina con una purina, ¿no? Y eso, por ejemplo, se observa claramente cuando estamos expuestos a rayos ultravioleta. Dos tiaminas se van a unir, ¿no? Si es en pequeña cantidad, el gen reparador repara la parte mala del ADN. Maite nos dice que primero en el cáncer pues hay una sucesión de células y se va a formar el tumor. Y cuando esta sucesión de células sigue progresando en células malignas, células alteradas, ¿no?, y llega al torrente sanguíneo, el médico nos va a diagnosticar la quimioterapia. Pero la quimioterapia, ¿qué es? Que la autoridad intravenosa nos pone una serie de sustancias químicas que afectan tanto a las células cancerosas como a las células buenas. Pero María nos dice que en esa sucesión de ataques que le estamos dando con estos componentes químicos, también van a haber células que van a mutar. Entonces María nos dice que debemos generar técnicas o sustancias químicas para que no haya esas células, no existan esas células que siguen mutando, ¿no? Y hay una manera que dice que las células buenas de nuestro organismo, las células buenas debemos hacerlas más resistentes, ¿no? Y después mandar a la persona a la quimioterapia y además ponerle otro tratamiento para que mate a esas células cancerígenas, ¿no? Bueno, existen tres condiciones. Uno, que existe un cambio de la población, cuando luego comienzan a dividirse indiscriminadamente las células y se convierten en células mutantes, que se produce el primer paso, que es un tumor. Después que tenemos la variación que debe ser hereditaria, cuando hay una fertilización del ADN, ¿no?, y se cambia toda nuestra información genética. Y después ya cuando este tumor se ha seguido dividiendo y pasa al torrente sanguíneo. Acá está ya cuando nos dice que debemos entrar al quimio. Y esto es que las células sensibles de nuestro cuerpo, que son pocas, debemos hacerlas proliferar de alguna manera, a veces que sean las más resistentes, frente a estas células resistentes que son cancerígenas y que han vuelto a mutar, ¿no? Y él quiere encontrar técnicas que sirvan para las personas que tienen cáncer y tengan una mejor calidad de vida.
Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, ellos nos dicen que si se rompe el medio ambiente, obtenemos cáncer. Y esto se produce porque ciertos agentes extraños que entran a nuestro organismo, como son el uso del tabaco, el alcohol, la dieta, el consumo de altas concentraciones de medicamentos, la radiación, las sustancias tóxicas, la radiación ultravioleta y todas las sustancias que vemos en nuestro anterior. ¿Y por qué tendrá se hace con nosotros 60 años antes de Cristo? En la ciudad de Kos, en Grecia. Con el libro de Hipócrates, la importancia de Hipócrates es que le da el valor científico a la medicina. Porque antes de estos había mucha gente que se curaba, pero por medio de la superstición o por la religión o por estudios empíricos. Hipócrates nos dice que si un tratamiento no puede ser reproducible, no se debe utilizar como tratamiento médico. La religión a veces se hace absoluta, entonces no se puede utilizar como un tratamiento. Entonces esa es la importancia de Hipócrates, ¿no? Y Hipócrates decía también que el medio ambiente es la salud, la que da el aspecto físico y mental a la persona. El doctor George, que fue médico y neurólogo, ella en los años 50 hace el estudio del mal de la montaña, que es lo que actualmente se conoce como el cáncer al pulmón. Lo que él sí le agradece fue que fue un hombre muy observador y que cuando entraba a las minas, él observaba que cuando las personas descendían a los túneles, las velas se les apagaban, y era por la alta concentración del dióxido de carbono que había en esas minas. Además, observó que las minas tenían un olor desagradable y era también una alta concentración de azufre que había en estas. Y también en las divisiones observó que las personas que trabajaban en ellas se les caían los dientes y era por la presencia de mercurio. Y entonces él también observó que estas personas, tenían cáncer al pulmón de otra manera, ¿no? Pero actualmente sabemos que eran adenocarcinomas y carcinomas de células escamosas que él observó. Acá hay un cáncer al pulmón de alcohol muerto que es por consumo de tabaco. Sabemos que el 80% de muertes por cáncer se deben al consumo de tabaco, ¿no? Acá tenemos un pulmón sano y un pulmón enfermo. Y 3.000 personas mueren por el efecto secundario, por ser personas que están alrededor de personas que consumen tabaco. Aquí en esta diapositiva observamos todos los componentes dañinos del tabaco y todos los componentes que nos hacen daño y nos producen mayormente cáncer a nosotros. El tabaco, el mundo del tabaco tiene dos fases, la fase gaseosa y la fase de partículas. Dentro de la fase gaseosa tenemos el dióxido de carbono y el amoníaco. Y dentro de las fases de partículas tenemos el alquitrán, la nicotina y el benzopireno. El alquitrán y el benzopireno son los cancerígenos. La nicotina es la que crea dependencia en el ser humano, porque ataca a los receptores nicotínicos y nos produce la dopamina, hormona de la felicidad, ¿no? Hormona de la alegría. Y en los años 80 recién se reconoce que la nicotina era una droga.
Del 100% de fumadores se han hecho zurdos, el 65% nada más desea dejarlo. El 65%, el 3% nada más puede dejarlo solo y el resto necesita ayuda. Como hemos dicho, el humo del tabaco produce cáncer al páncreas, a los labios, a la boca, a la faringe, al esófago, a la tráquea, al cuello del útero y al pulmón. Tenemos otro pulmón de un fumador y de un buen fumador. Acá observamos las estadísticas de los daños que ocurren por consumir, estar expuestos al humo del tabaco. El cáncer del escroto. El escroto es lo que cubre los testículos. Mayormente cuando los hombres tienen el cáncer del escroto, en las primeras fases presentan protuberancias, inflamaciones y dolor. Actualmente los estudios dicen que muchos hombres presentan inflamaciones, pero sin dolor. Los últimos estudios que se han dado de la Sociedad de Cáncer a nivel mundial dicen que muchas personas tienen inflamación, pero ni siquiera tienen dolor. Ya son cambios, ¿no?, que se van ocurriendo en estas enfermedades a través del tiempo. Al doctor Tercio, que le vamos a agradecer, que nació en el año 1714 y 1788 murió. En el año 1775 él descubre el cáncer al escroto. ¿Y qué es lo que hace? Él comienza a observar que los niños que eran metidos en las chimeneas se quedaban con las ropas cochinas. En esas chimeneas que a veces todavía los metían cuando todavía la chimenea estaba caliente y se llenaban con orín sus ropas y se quedaban impregnados. Cuando observó en la pubertad, todas estas personas tenían cáncer al escroto, o la mayoría. La mayoría de estas personas tenían cáncer al escroto. Acá observamos cáncer.
ideal. Y es esta meditación a la que nos impulse esta sana verdad. Nada nos puede introducir mejor a la presencia de Dios en la belleza y el esplendor de este arte que expresa al Dios invisible, Dios trascendente. La doctrina básica del Islam es el tauhid, que resalta la unidad fundamental entre todas las cosas existentes. La amistad, la multiplicidad que se aprecia al mirar el pueblo nuestro, no hace referencia más que al mundo de las santidades, porque, curiosamente, todas las cosas que se ven no son más que las partes independientes de un gigantesco todo. En más propósitos. Se entiende perfectamente y adquiere bien sentido al observar al ser humano, porque en él es evidente la más absoluta unidad, aunque se ha constituido por diversos órganos interdependientes. También existe unidad e interdependencia entre las personas y el medio ambiente que le rodea. Y hay también unidad entre el cuerpo físico y las facultades psíquicas, como la medicina psicosomática viene también a enseñarnos. El hombre, reuniendo así en su unidad todos los grados del ser, es un completo microcosmos que reproduce en pequeña escala todo el universo. La más perfecta expresión de esa unidad es la armonía entre todas sus partes, el equilibrio. Equilibrio con el world outside, equilibrio con the body, equilibrio con el mundo exterior, equilibrio dentro del cuerpo y el equilibrio vertical entre el cuerpo, el alma y el espíritu del hombre. En lo que respecta al equilibrio corporal, la doctrina islámica sigue la teoría canónica de los cuatro humores relacionados con los cuatro elementos y las cuatro naturalezas y la importancia de poner el equilibrio sobre ellos. Pero la medicina islámica fue mucho más allá, desarrollando la relación entre el equilibrio interior y el mundo exterior, y la importancia de la dieta como modo de ayudar al hombre a conservar su equilibrio físico y el equilibrio con el mundo de la naturaleza, del que obtiene la energía que necesita al comer y beber sus diversas sustancias. Otro elemento muy importante para la cuestión del equilibrio en la medicina islámica era la idea de que el hombre no solo estaba compuesto de alma y cuerpo, sino de alma, cuerpo y espíritu. Y realmente la salud total es un perfecto equilibrio entre los tres. Es fundamental pues la producción de la humanidad. De ahí la cantidad de consejos que provienen de ser un padre de sociedad, comenzaron a proliferar desde los primeros momentos del Islam. Comer y beber sin exceso es toda la observación de las enfermedades. La dieta es el principio de la curación y la intemperancia la fuente de todas las enfermedades. Se recomendaron hábitos dietéticos. Los productos más aconsejables eran los lácteos, frutas, miel y el aceite de oliva. Se añadieron algunos consejos de higiene moral, evitar el alcohol y las pasiones tristes, hacer ejercicio. En caso de autoridad, lo más importante es estimular la capacidad de reacción del cuerpo humano y el estado natural de su salud. Las medicinas evitan esta reacción siendo preferibles las de origen vegetal. El uso de los fármacos en la medicina islámica se basa en una larga experiencia y observación. Las drogas se suministraban de acuerdo con el temperamento de la persona y siempre tras haber sido comprobada su eficacia durante generaciones. A las fuentes de farmacología persas, hindúes y griegas, los médicos del Islam incorporan un buen número de sustancias medicinales. El centro de Ibn Al-Baykar de Málaga, en el siglo XIII, dejó descritas en sus sumas simples más de 1.400 sustancias.
poderes diabólicos de la célula cancerígena. Falsificadora de información. Antes de dividirse, cualquier célula de nuestro organismo está obligada a esperar una señal que viene del exterior. La célula cancerígena, sin embargo, es capaz de falsificar esas señales y disparar su misión en momentos inapropiados. Solta a las señales de alarma. Las células cancerígenas que forman un tumor, al dividirse, presionan y limitan los tejidos adyacentes. Las células de estos tejidos dirigen avisos para detener las divisiones de las células malignas que ignoran por completo las señales de alarma. Incapacidad para la autodestrucción. Una excesiva acumulación de efectos genéticos desencadena en la célula normal mecanismos que la llevan al suicidio. La célula cancerígena no posee los dispositivos de autodestrucción. Usurpadora de suministros. Las células cancerígenas consiguen el oxígeno y los nutrientes necesarios para su supervivencia, dirigiendo la construcción de nuevos vasos sanguíneos que irrigan el tumor. Inmortalidad vital. Si una célula sangre no puede llevar a cabo más de 70 misiones, la célula tumoral es capaz de dividirse eternamente. Lleva la inmortalidad escrita en sus genes. La sed de conquista. Solo unas pocas células del cuerpo están autorizadas para circular por él. Una vez más, las células cancerígenas se saltan las barreras y pueden llegar a ser diestras invasoras de tejidos alejados de su órgano de origen. Es la bonita metástasis. Entre un 5 y un 10% de todos los tumores tienen un carácter hereditario, es decir, que se producen como consecuencia de la existencia de mutaciones genéticas que pasan de padres a hijos. Sin embargo, cada vez existe una tecnología más precisa capaz de detectar los errores en el ADN que propician la aparición de estos cánceres. Gracias a esta herramienta, las personas con predisposición genética pueden recibir un trato individualizado que permite una prevención muy efectiva de los primeros síntomas. Y es que los grandes avances tecnológicos de los últimos años han permitido que el cáncer llegue a verse como una enfermedad incurable. Con la ayuda del análisis de imágenes que resonancia magnética universal, en la actualidad los cirujanos suelen saber el tamaño y la ubicación de los tumores malignos antes de operar para escucharlos, con lo que se facilita su trabajo. Otros tratamientos complementarios son la radioterapia y la quimioterapia. La primera utiliza partículas de alta energía para destruir las células cancerosas, mientras que la segunda, en cambio, emplea sofisticados y tóxicos medicamentos para el mismo fin. En los próximos años asistiremos a nuevos avances tanto en el diagnóstico precoz como en el tratamiento contra el cáncer. Los expertos opinan que se tendrá una medicina individualizada, es decir, que según el perfil molecular del tumor y las características personales del paciente, se utilizarán unas técnicas u otras. Cada vez se conoce mejor cómo funciona el interior de las células tumorales, de manera que se pueden preparar fármacos para bloquear molecularmente las señales intracelulares, reducir la llegada de sangre al tumor o aumentar las defensas del propio organismo. En consecuencia, se está cambiando la filosofía del tratamiento. Si bien hasta ahora se consideraba algo agresivo, con una gran cantidad de efectos secundarios para el paciente, en el futuro se apostará por un enfoque más inteligente y sutil, capaz de actuar específicamente en el tumor sin ningún perjuicio para los tejidos sanos. Podríamos equipararlo a la diferencia entre hacer volar una pared para entrar a una cámara acorazada o emplear a un hacker capaz de descifrar la clave para entrar al tumor. Se encuentran los alvéolos, pequeñas cavidades llenas de aire rodeadas por una densa malla de capilares sanguíneos. Ahí es donde tiene lugar el intercambio de oxígeno entre los alvéolos
ojos y la sangre. Cuando damos una calada a un cigarrillo, el humo que aspiramos invade desde la cavidad bucal hasta los alveolos, produciendo daños en nuestra salud. El tabaco es la principal causa conocida de aparición de cáncer. 1 de cada 4 cánceres se asocia al tabaco. En su recorrido a lo largo de las vías respiratorias, el humo produce efectos dañinos en el organismo, debido a la gran cantidad de sustancias nocivas que contiene el tabaco. Las sustancias cancerígenas del humo son las responsables de la aparición de procesos tumorales malignos en distintas localizaciones. En la boca puede producir cáncer en cualquier zona. Si no se diagnostica a tiempo, esta lesión crece poco a poco hasta invadir la lengua y otras zonas de la boca, pudiendo diseminarse más tarde al resto del cuerpo. El tabaco es el responsable del 70% de los cánceres de boca. Cuando las células tumorales malignas están en la laringe, hablamos de cáncer de laringe. Al ir aumentando de tamaño, el tumor puede afectar a los órganos cercanos o bien obstruir la vía aérea. El tabaco incrementa de 2 a 4 veces el riesgo de aparición de cáncer de laringe. El humo del tabaco continúa su recorrido por la tráquea y entra en los pulmones por los bronquios principales. Allí, produce cáncer de pulmón. Una vez que ha aparecido este tumor, se disemina con gran rapidez a los ganglios más cercanos y a otros órganos del cuerpo. Además de producir cáncer en las vías respiratorias, el tabaco puede dar lugar a tumores en otras partes del cuerpo, apareciendo cáncer de riñón, cáncer de páncreas o cáncer de vejiga, entre otros. Además del cáncer, el tabaco puede provocar otras lesiones en las vías respiratorias de un fumador, como inflamación de la mucosa, con lo que los bronquios se estrechan dificultando el paso de aire, bronquitis crónica, o produciendo enfisema, enfermedad en la que se destruye la pared de los alveolos, haciendo que el intercambio gaseoso no se produzca correctamente.